Comienza la construcción de la planta de producción eléctrica a partir de pilas de combustible más grande del mundo, una central de 108 megavatios de potencia eléctrica que se está ejecutando en Corea del Sur y que utilizará hidrógeno gris en un primer momento. Este hito se suma a los grandes proyectos que ya se están anunciando y por los cuales empresas como Ceres o Bloom Energy han ganado muchísima relevancia en los últimos meses, curiosamente impulsadas por el boom de los centros de datos, donde hace falta energía de forma constante y estos sistemas, desde luego, pueden ofrecerla. Bienvenidos un día más, yo soy Bryce Armiño. Y yo soy Javier Pollos. Bienvenidos al podcast del hidrógeno, un espacio de Atlantic, donde te ayudamos a desarrollar proyectos de hidrógeno, de captura de CO2 y de combustibles derivados, prestando servicios de consultoría, ingeniería, preparación de ayudas y formación. ¡Empezamos! Contamos en el episodio de hoy con Javier Robador y Carmen Martínez, gerente y project manager en la Asociación Castellano-y-Leonesa del Hidrógeno, de la que además tenemos el gusto de formar parte. Bienvenidos, chicos, al podcast del hidrógeno. Muchas gracias, hola. Muchas gracias, Bryce, por la invitación. Bienvenidos, chicos, un placer teneros aquí. Ya os conocemos desde hace tiempo, así que ya iba siendo hora de que vinierais como invitados. Para empezar, Carmen, Javier, sí que nos gustaría que presentarais un poco, vuestros perfiles y también a la asociación, cómo surge y qué os lleva a impulsar una asociación en una comunidad como lo es Castilla y León, que a lo mejor no todo el mundo la ve como la comunidad con más tradición en el hidrógeno. Bueno, pues mi nombre es Javier Robador, yo soy el gerente de la asociación, llevo trabajando aquí justamente 3 años, soy ingeniero de obras públicas e ingeniero de caminos de formación, tengo también pues un par de máster, uno de ellos en tecnologías del hidrógeno y he desarrollado mi carrera profesional principalmente en el ámbito de la energía. Tengo la suerte de conocer un montón de países, desarrollé más de 11 años de mi carrera profesional en Latinoamérica, principalmente en Chile, en Perú y en Colombia. Y he vivido en primera persona lo que es la transición energética. He trabajado en térmicas, he trabajado en el sector renovable, principalmente en la eólica y en la fotovoltaica, y también pues, he hecho mis pinitos pues, en refinerías, en centrales hidroeléctricas. Bueno, hola a todos, yo soy Carmen Martínez y primero de todo, Bryce y Javier, muchísimas gracias por invitarnos. La verdad es que es un lujo, yo os escuché por primera vez el año pasado y soñaba con venir aquí, ¿no? O sea que es un verdadero honor para nosotros estar aquí. Pues yo os cuento un poco. Carmen, perdóname que te interrumpa, que compartimos la pasión por formar y por transmitir, que quien no conozca tampoco tu perfil de LinkedIn, que entre porque hay un montón de material divulgativo que es súper interesante también. Muchas gracias, de verdad que estamos en ello, ¿eh? A mí me encanta comunicar y os cuento un poco lo que he hecho hasta ahora. Como bien habéis dicho, yo soy Project Manager de H2 Steel y justamente hace unos días pues hago un añito ya aquí en la Asociación Castellano y Leonesa del Hidrógeno, pero bueno, yo venía ya con el hidrógeno de atrás. Yo estudié el grado en química y entre Dublín y Estados Unidos, tengo un perfil así bastante internacional. Hice un máster de polímeros y tenía claro que quería empezar a meterme en la computación, en la simulación, así que empecé a hacer un doctorado en hidrógeno, pero en simulación, ¿no? Yo soy química computacional y desarrollé mi doctorado en el Instituto INDEA Materiales de Madrid y en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid, y básicamente lo que hacía era perfil académico total, calcular desde mi ordenador distintos materiales para electrolizadores y celdas de combustible, pues para ver cuáles iban a ser más eficientes. Y bueno, en mi último año de doctorado tuve la suerte de poderme ir a Estados Unidos, a la Universidad de Stanford, con una beca Fulbright, a aprender Machine Learning, y ahí es donde aplicaba Machine Learning al hidrógeno, o sea que es súper de nicho y muy específico. Pero bueno, estaba cansada de ver que las patentes y todo lo que hacíamos en investigación y ciencia básica muchas veces pues no se aplicaban. Así que gracias a H2 Steel pude volver a mi tierra, pude volver a Burgos después de estar desde los 19 años fuera de casa. Y desde aquí puedo ver la parte más práctica, puedo ver de verdad qué se hace y qué se lleva a ejecutar. Así que estoy súper contenta.
intentando aplicar lo que sé de catalizadores aquí y encantada de colaborar con Castilla y León y con el sector del hidrógeno desde España. Qué guay. Y bueno, por entrar un poco en materia de cómo surge la asociación, pues bueno, yo quizá tenga una visión un poco idealizada y un poco romántica, pero bueno, esto nace pues primero de una necesidad y luego de una conversación donde había 4 actores fundadores que ya estaban trabajando activamente en hidrógeno. Algunos de ellos han pasado por este podcast, pues Hyperbaric, Aciturri, Desmasa y Fundación Caja de Burgos como un agente facilitador, que un día deciden y se dan cuenta que hay una necesidad. Necesitamos que alguien, como se estaba haciendo en otras comunidades autónomas, impulse el sector, tocan la puerta de la administración y la administración les dice, oye, adelante. Y es un caso muy particular porque además es que en Castilla y León habíamos hecho los deberes, es decir, nosotros ya en 2020 habíamos presentado, pues bueno, muy en el ámbito privado, pues proyectos a las manifestaciones de interés del Ministerio para la Transición Energética y el Reto Demográfico. Había una instrucción sobre la tramitación de los proyectos de hidrógeno y sobre la tramitación de los hidroductos. Aciturri ya tenía proyectos en el ámbito aeronáutico de hidrógeno líquido. Hyperbaric pues ya había trabajado con esos 2 compresores Centro Nacional del Hidrógeno, Green Island a nivel nacional, y solo faltaba pues ponerle cara y ojos. Y yo tuve la gran fortuna pues también de que me ofrecieron la oportunidad de volver a casa y de que contaran conmigo para ser la cabeza visible. Y luego ya pues llegó Carmen, llegó Amaya y aquí tenemos un equipazo. Qué bien, qué bien. Pues lo has comentado, Javier, en 2022 surge la asociación con estas 4 o 5 entidades, ¿no? Que son las impulsoras, con el visto bueno de la administración, y a partir de ahí entiendo que habéis ido creciendo, habéis incorporado a nuevas empresas. ¿Qué perfiles de empresas, organizaciones, agentes tenéis dentro de la asociación? Bueno, pues a día de hoy somos 78 socios ya en H2 Steel y la verdad es que nuestra aspiración es ser capaces de cubrir y tener actores a lo largo de toda la cadena de valor del hidrógeno. Entonces, tenemos por un lado instituciones de ciencia básica e investigación, tenemos universidades, tenemos centros tecnológicos. Por otro lado, tenemos representación de la administración pública, tenemos ayuntamientos, tenemos a la Junta de Castilla y León, al Ente Regional de la Energía. Y luego, por otro lado, tenemos quizás representando el mayor porcentaje de nuestros socios empresas. Empresas pues, de todo tipo. Tenemos desarrolladores de proyectos de hidrógeno, de producción, tenemos infraestructura, empresas de manufactureras, tenemos empresas de servicios, tenemos consumidores y bueno, intentamos, ya te digo, tener actores en todas partes y si estás escuchando esto y no te he citado, pues háblanos, que nos faltas en H2 Steel. Pues sí, totalmente. Y bueno, yendo un poco ya a lo que es la operativa, ¿no? Desde que habéis fundado, buscando el otro día también preparando el podcast y demás, encontrábamos que habéis sido premiados en 2023 como clúster regional excelente. Entonces, yo quería saber en primer lugar qué quiere decir esto y qué supone también para una asociación, porque una cosa interesante que también hay en España es que hay muchas otras no, pero hay varias regiones con varias comunidades autónomas con asociaciones similares y esto no me suena haberlo visto. Entonces, por saber un poco qué implica y qué beneficios tiene. Bueno, pues es muy interesante la figura de los clústeres porque además yo lo considero un ecosistema. Es un ecosistema que está muy cercano dentro de la empresa. En Castilla y León es un ecosistema muy desarrollado. Yo creo que a día de hoy ya somos 11 clústeres regionales y esto al final tienes el reconocimiento de la administración para ser el representante de un determinado sector y tienes también pues, bueno, una serie de convocatorias de ayudas, una serie de acceso a determinadas financiaciones, también tienes unas obligaciones. ¿Y esto qué te permite? Pues bueno, en primer lugar te permite ya tener una validación, una primera validación. Entendamos que hay una figura de clúster regional y hay una figura también de clúster regional que dependen del Ministerio de Industria. Y el apellido excelente, pues bueno, cuando tú presentas la candidatura a ser clúster, pues puedes hacerlo, digamos, para bien o sacando buena nota, ¿no? Nosotros creo que fuimos muy ambiciosos, hicimos un plan estratégico que además ahora estamos analizando y que vemos que hemos cumplido gran parte de los objetivos, pero esto lo que nos supuso en ese momento es un start and go, es decir, habéis arrancado bien, validamos lo que estáis haciendo y tenéis a la administración como partner para lo que vayáis a hacer de aquí en adelante por los próximos 4 años.
¿Esto qué nos da? Pues a nosotros nos da también cierta tranquilidad, cierta seguridad. Piensa que también estos planes estratégicos siempre hablan de crecer y es muy difícil crecer solo. O sea, se puede crecer con socios, se puede crecer con la administración, pero imagínate, si llevas las dos partes en consonancia, pues es, yo creo que un punto importante para el éxito. Sí, oye, y del mismo modo un poco viendo lo que comentas, ¿no? De que la asociación, perdón, de que la administración os ha apoyado. También, durante ese ejercicio de preparación un poco del podcast, ver que se estaba haciendo en Castilla y León y demás, sí que leíamos que las metas eran muy ambiciosas dentro de la propia estrategia, ¿no? Veo aquí pues instalar 1 gigavatio de electrolizadores, tener 800 kilómetros de hidroductos desplegados, tener hasta 16 hidrogeneras en 2030. Yo creo que, bueno, todo el mundo sabe que en España los objetivos, no vamos a llegar en 2030 a alcanzarlos, pero sí quería saber un poco en Castilla y León cómo ha arrancado esto y cómo veis vosotros el cumplimiento, o ya no vamos a hablar de estos objetivos, pero sí que del despliegue, ¿no? de infraestructuras, de electrolizadores, de puntos de consumo y demás. Bueno, mira, nosotros, y creo que en algo estamos muy, muy de acuerdo con vosotros, creemos que las infraestructuras son básicas. ¿De acuerdo? En los primeros planes de infraestructuras que había en España, Castilla y León ya tenía un peso relevante, lo que venía siendo la Vía de la Plata, pero sobre todo con una visión exportadora, ¿no? Generadora. Nosotros fuimos un poco capaces de demostrar el potencial industrial de Castilla y León. Tenemos un ratio industrial bastante superior a la media nacional y lo que sí que nos dimos cuenta es que los grandes puntos de consumo que hay en el panorama regional tenían que estar abastecidos. Y además, por una razón muy importante, porque tenemos grandes consumidores de amoníaco y tenemos grandes consumidores de metanol y tenemos una capacidad de verter a una futura red. Entonces, bueno, cuando hablamos de hidroductos, nosotros siempre teníamos claro que la red de hidroductos castellano y leonesa tenía que recoger la Vía de la Plata, tenía que vertebrar el territorio por el centro de la comunidad, Valladolid-Burgos, Valladolid-Palencia-Burgos, el eje central, y también la conexión con Galicia. ¿Por qué? Porque nosotros en el norte, y además lo hemos visto en las últimas convocatorias, la zona de León y Ponferrada pues tiene un peso industrial y una industria muy particular. ¿De acuerdo? Entonces, en esa parte yo creo que al menos sobre el papel pues hemos cumplido o estamos en línea o alineados con lo que se está definiendo. Pensad también que pues, nuestra hoja de ruta data del 2022. En la parte, por ejemplo, de producción de hidrógeno, nosotros hicimos una cuenta y un ratio que creo que es muy razonable. Nosotros tenemos un peso más o menos de generación renovable de entre el 20 y el 25% del panorama nacional y con aquella primera hoja de ruta que hablaba de 4 gigavatios, pues considerábamos que era razonable tener un peso similar en lo que venía siendo la generación de hidrógeno. Ahora, si hacemos un poco de backup y vemos pues, bueno, las grandes convocatorias de ayudas, los valles y otras iniciativas, te voy a ser bien sincero, o sea, hay proyectos con financiación pública que están cerquita del medio gigavatio y tenemos mucho trabajo que hacer de aquí al 2030. Entonces, ¿será un gigavatio o no lo será? No lo sé, pero sí que estamos en el camino. Hay una parte, y todo no va a ser positivo, siempre hay una de cal y una de arena, y es, por ejemplo, los objetivos en movilidad. Yo soy un firme creyente de la movilidad pesada basada en hidrógeno y es cierto, pues bueno, que vamos lentos con el desarrollo, por ejemplo, de la red de hidrolineras nacional y regional. Sí que es cierto que ya tenemos pues, una prevista para el 2028 en Burgos y una prevista para el 2028 en Valladolid, pero siempre habíamos tenido la idea en la cabeza de que todos los capitales de provincia y los núcleos de población por encima de los 50.000 habitantes pues tuvieran una hidrogenera. Y si esto lo linkamos un poco a las aspiraciones europeas de que todos los grandes corredores europeos pues tengan una hidrolinera cada 150 kilómetros, bueno, Castilla y León, su ubicación es una de sus grandes potencias, ¿no? Si queremos cruzar España, prácticamente es muy difícil hacerlo sin cruzar por Castilla y León. Si queremos comunicar Portugal con el resto de Europa, es muy difícil hacerlo sin pasar por Castilla y León. Y quizá pues esa es una de las espinitas que a nosotros nos quedan y para las que estamos trabajando activamente. Y me parece interesante lo que has comentado de los programas de ayuda, porque claro, yo he generalizado un poco, ¿no? Del tipo, oye, en España da la sensación de que no vamos a llegar, pero sí que es cierto que si repasas las últimas convocatorias, sobre todo la de Valles del Hidrógeno, tenéis dos proyectos muy importantes en Castilla y León, ¿no? Y yo también has sacado algo a colación y me ha dado pie a una pregunta más que está parcialmente respondida ya según lo que acabas de comentar, pero ¿dónde está el potencial de Castilla y León
tanto el día de hoy como el día de mañana para generar y consumir ese hidrógeno? Porque es interesante entender dónde están esos sectores también, ¿no? Y en qué forma se va a consumir, porque quizás en el sector acerero no, pero comentabas antes tema metanol, tema amoníaco. ¿Dónde está ese gran potencial tanto para generar como para consumir el hidrógeno? Pues mira, os cuento un poco por qué Castilla y León tiene tanto potencial y bueno, sobre todo y una de las razones principales es que tiene una matriz plenamente descarbonizada. El 96% de la energía que se produce en Castilla y León es renovable y eso es el primer paso, ¿no? para producir hidrógeno. Eso en cuanto a la producción. Somos exportadores de energía renovable, los primeros en España y los primeros en eólica. Necesitamos agua también y en nuestro caso pues no es tan crítico, ¿no? Tenemos más del 60% de agua embalsada, tenemos terreno, tenemos espacio para localizar los proyectos y tenemos un gran componente industrial. Como comentaba Javier antes, con respecto al resto de España, pues quizás no es algo tan obvio que la gente no tenga en la cabeza, pero somos muy industriales y tenemos esos consumidores pues de metanol y amoníaco que hablábamos. El apoyo social y la aceptación también lo tenemos en Castilla y León, quizá por esa tradición renovable, pues la gente, por lo general, obviamente tenemos también problemas y detractores, ¿no? Como en todo, pero contamos con el apoyo social y con la aceptación. Nuestra ubicación, al final estamos en el centro, ¿no? de España y lo que decía mi compañero, hay que pasar por Castilla y León, ¿no? para prácticamente ir a cualquier sitio, ¿no? Y los hidroductos que se plantean pasan por Castilla y León. Y también contamos con capital humano, ¿no? Con gente que sabe, gente que está formada y gente que está lista y preparada pues, para llevar a cabo todos estos proyectos. Y yo, ahora que hablas de capital humano, sí que me gustaría conocer, Carmen Javier, lo que hace una asociación como vuestra en el día a día. Supongo que sí, impulsar proyectos, hablar con la administración, hacer un poco así de lobby para Castilla y León, pero ¿qué papel está jugando realmente y hablando claramente la asociación para apoyar el desarrollo de proyectos en la región? Pues a ver, os cuento, yo, si os soy sincera, hace un año, antes de entrar en H2 Steel, yo no sabía lo que era un clúster o lo que era una asociación, ¿no? Yo salía de mi laboratorio del mundo de investigación y no tenía ni idea de este tipo de figuras, ¿no? Y qué labor desempeñaban. Y bueno, a día de hoy me parece imprescindible, sobre todo en un sector como el del hidrógeno, en el que pues todo está empezando y se necesita esa colaboración y ese estar todos centrados y todos a una. Entonces, ¿qué hacemos en nuestro día a día? Pues bueno, cada día hacemos una cosa nueva. La verdad es que suena idílico, pero para Javier o para mí, que tenemos perfiles tan activos, es imposible aburrirse. Nos toca estar aprendiendo todo el rato cosas nuevas, pero la verdad es que es un lujo tocar tantos palos. Estamos capados en cuanto a nuestras acciones porque no queremos entrar en competencia con nuestros socios, así que si hay alguna labor que puedan hacer nuestros socios, pues siempre se la llevamos, pero básicamente hacemos estas cosas que os voy a contar. Primero de todo, pues soporte técnico, ¿no? A Javier le gusta presentarnos como una consultoría premium. A ver, ya comentaba que somos 3 técnicos trabajando y somos perfiles muy, muy técnicos. 2 doctoras, mi compañera Maya, que además es especialista en agua y conoce el sector industrial. Yo también soy doctora en química computacional y en catálisis, quizás lo más atómico, ¿no? y químico. Y mi compañero Javier, que lleva años trabajando en energías renovables y es experto, bueno, es ingeniero también, o sea que los 3 perfiles que estamos aquí conocemos el sector de una manera técnica. Trabajamos con la administración, ¿no? Fomentamos el hidrógeno y somos ese punto intermedio para conectar a las empresas con la administración. Buscamos oportunidades para nuestros socios que les pesa, que muchas veces con su actividad no pueden estar tan atentos, ¿no? Y nosotros somos los que hacemos esa labor de vigilancia tecnológica y de estar súper atentos para llevarles todas las oportunidades que salen. Por ejemplo, convocatorias de ayudas. Estudiamos pues, cuál puede ser más idónea para su perfil, ¿no? Y se lo hacemos llegar. También hacemos ese análisis profundo de la normativa que va saliendo y que a veces nos abruma. Pues bueno, hacemos esa labor de sintetizarla y traducirla, ¿no? A todos nuestros socios.
Y bueno, hacemos mucha divulgación y mucha difusión que hace falta en este sector porque, bueno, la gente tiene muchas dudas, no conoce y pues esa labor con rigor científico de comunicar y enseñar pues tanto a las empresas como a la sociedad como a la administración qué se puede hacer, qué se está haciendo y todo desde un punto científico también nos lleva gran parte del tiempo de lo que hacemos aquí. Sí, lo que tenemos que recalcar es que nosotros tenemos una visión proactiva de todo lo que hay que hacer. Hay que poner a diferentes actores encima de la mesa en el camino del hidrógeno y nosotros tratamos de adelantarnos pues, a las dificultades que tienen nuestros socios. Y una cosa muy importante que a mí me gusta mucho recalcar es que vivimos de las lecciones aprendidas. A mí hay muchas veces que nos llaman aquí un socio y nos dice, oye, necesito esto, y en media hora lo tiene en el correo. Y dice, bueno, Javier, pero en media hora no os ha dado tiempo a prepararlo. Bueno, ¿qué pasa? Pues que al final nuestros socios están tan segmentados y tan sectorizados que las necesidades de uno son las necesidades de otro. Entonces lo que tratamos es, pues oye, si vamos a una convocatoria, si hay alguien trabajando en una determinada línea, siempre respetando la confidencialidad, pues tratamos de que esto aporte al sector. Ya llegará un momento de competir, pero creo que estamos en el momento de colaborar y por eso se hace tan importante y tan fundamental pues, la figura de una asociación. Entendido. Y eso es lo que hacéis en el día a día, las labores. Y si hablamos de proyectos concretos en los que participáis, con cara y ojos. Bueno, pues con cara y ojos, yo me gusta remitirme al primero, ¿de acuerdo? Porque participamos en proyectos regionales, en proyectos europeos, pero incluso estamos en un proyecto que, pues, al que yo tengo que agradecer también a la Junta Directiva porque siempre nos dio el apoyo, porque tuvimos la oportunidad de entrar en 2023 en un proyecto europeo que se llama High to Market, que lo que busca es desplegar, como su nombre indica, pues un mercado del hidrógeno, es un proyecto europeo, y donde en aquel momento pues teníamos muy poca infraestructura y muy pocos medios, pero la Junta Directiva pues, nos dijo, oye Javier, adelante, porque en estos proyectos es donde se aprende. Y nos fuimos incluso sin financiación. Es un proyecto donde nosotros hemos tenido un rol de llegar a aprender y donde seguimos de forma muy activa. ¿Y esto que nos dio pie? Pues bueno, a un proyecto que seguro que me vais a preguntar más adelante, que es el Valle del Hidrógeno de Castilla y León, del que hemos sido beneficiarios, un proyecto que surgió pues, en el marco de la asociación, en el marco de los grupos de trabajo y un proyecto pues que hemos sido capaces de desplegar desde nuestra humilde posición y pidiendo a cada uno de los socios lo que pudiera aportar. Entonces nosotros hemos tenido esa misión aglutinadora en el proyecto. Y luego hacemos proyectos regionales pues muy interesantes. Antes de pasar a esos proyectos regionales, este proyecto que comentas, ¿en qué consiste exactamente? Bueno, pues es un proyecto financiado por la Clean Hydrogen Partnership en la versión de los Large Scale Valleys. Es un proyecto que son 5 plantas. Al High to Market, ¿eh? El High to Market. Bueno, pues es un proyecto europeo que tiene 38 socios, que está muy diseminado por toda Europa, pero lo que hace, bueno, cada uno de los socios tiene una faceta. Hay proyectos que están enfocados en la generación, hay proyectos que están enfocados en el consumo, pero sobre todo lo que busca es ser una plataforma de desarrollo de lo que es el futuro mercado. Es decir, pues hay algunos participantes, por ejemplo, grandes acerías en el ámbito austriaco, hay fabricantes de electrolizadores y lo que se está buscando es desarrollar, digamos, de forma transversal la tecnología y de forma transversal el sector. ¿Para qué? Para que sepamos a cuánto sale el hidrógeno del punto de generación, a cuánto llega al punto de consumo, qué actores hay por el camino y dónde se van esos costes por el camino. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy interesante porque pues, últimamente vemos todo, ¿no? ¿A cuánto estás dispuesto a vender y cuánto te cuesta producir? Bueno, pues el final de este proyecto nos debería de dar unas cifras, unos porcentajes, unos diferentes escenarios y unas diferentes casuísticas que nos dieran un poco más de luz, ¿no? Porque siempre estamos hablando de, bueno, pues el 70% del coste del hidrógeno es electricidad y el 30% es el CAPEX inicial de la compra de los equipos. Bueno, sí o no, en función de qué parámetros. Yo sé que vosotros habéis trabajado también en esa línea y creo que, bueno, que hay mucho por hacer todavía. Sí, pero bueno, que hay que empezar a hacerlo. Nadie, que te interrumpí con los regionales, perdona. Bueno, y pues si quieres, en los proyectos regionales, pues los primeros años, pues sobre todo estábamos muy enfocados en lo que viene siendo divulgación y comunicación de lo que viene siendo el hidrógeno. Ahora estamos más enfocados en lo que viene siendo también el despliegue de las vocaciones tempranas,
en lo que es el talento. Tenemos también pues, esa patita de colaboración con las universidades. Ahí tenemos nuestras intervenciones dentro de los planes complementarios de la comunidad. Y también pues, tenemos proyectos donde lo que estamos haciendo pues, es ayudar a socios y a no socios también, o sea, al entramado industrial de Castilla y León, a incorporarse al sector del hidrógeno. Proyectos pues, bueno, como el proyecto Reconversión, donde hay determinadas empresas que tienen un potencial, pero que no lo saben, o que no tienen la capacidad para desarrollarlo. Pensemos que pues, en una empresa de 20, 40, 50 trabajadores es muy difícil dedicar recursos o dedicar a una persona en cuerpo y alma al sector del hidrógeno. Entonces, cuando trasladas un poco esta responsabilidad, le cuentas a la asociación regional qué eres capaz de hacer y él es el que te hace match con las oportunidades que hay ahí fuera, pues es donde nosotros nos ponemos en valor. Sí, y que eso es clave, porque yo, una cosa que surgió de ese proyecto que me pareció súper interesante es que al contar una experiencia real de un caso de uso del hidrógeno en una planta cementera, me acuerdo que hubo una empresa que vino a nosotros después porque decía, oye, yo no sabía que esto se podía hacer en las cementeras, me parece súper interesante y he de decir que es un proyecto que se está haciendo ahora. Precisamente ¿no? por poner a la gente casos reales delante de la mesa, explicarles el potencial que tienen sus empresas y demás, que muchas veces se inicia esa chispa, ¿no? que luego da lugar a, pues, a grandes valles o a proyectos más pequeños de 2, 5 megavatios, pero que es como hay que empezar. Sí, yo creo que Carmen cuenta un poco el proyecto porque es un proyecto del que nos sentimos tremendamente orgullosos. Mira, el proyecto Reconversión, que lo hicimos a lo largo del año pasado, era básicamente un programa de especialización dirigida a empresas que no tenían experiencia en el hidrógeno o habían empezado a dar sus primeros pasos, pero se habían quedado ahí, no tenían muy claro cómo avanzar, que yo creo que hay muchas. Y de hecho estaba pensado para 8 empresas y se apuntaron 27 empresas de Castilla y León de todo tipo. Teníamos empresas energéticas, fotovoltaicas, de bienes de equipo, de ciberseguridad, de construcción, que básicamente estaban en distintos TRLs y no tenían muy claro pues, cómo incorporarse al sector. ¿Qué hacíamos desde H2Steel? Con el colaborador Atlanti, con la suerte de colaborar con Bryce concretamente, pues bueno, formábamos a estas empresas y las acompañábamos de manera totalmente gratuita, ¿no? y personalizada. Ellos nos daban los datos de su empresa y nosotros pues veíamos en qué punto podían encajar, qué tipo de producto podían desarrollar. Pues ya te digo, desde TRLs bajísimos de hola, he oído que el hidrógeno es muy importante, ¿cómo puedo meterme? A hola, es que yo ya tengo este producto y es que ya lo puedo vender, ¿no? A modo de ejemplo, por ejemplo, teníamos empresas acústicas que hacían estudios acústicos en la industria y veían pues que el hidrógeno, una planta de hidrógeno, va a necesitar este estudio también, ¿no? Empresas que desarrollan tanques, por ejemplo, que dicen, oye, ¿qué tiene que tener mi tanque para que pueda ser apto para el hidrógeno? Pues nosotros les dábamos esa guía, ¿no? y esa ayuda para poder desarrollarse y podemos decir con orgullo que hubo empresas que llegaron a facturar, ¿no? después de este programa en el sector del hidrógeno, ¿no? Y bueno, también poner en énfasis que bueno, al final era un proyecto, un programa de especialización dirigida, era un proyecto regional que hacíamos con otros clústeres. Antes nos preguntabais qué es esa figura de clúster, pero claro, al final para nosotros la gran ventaja de colaborar con otros clústeres es que nos trae analizar un sector es mucho más fácil que analizar una empresa particular y que nos abrían la puerta de las empresas. Y luego también, pues bueno, que contábamos con ese apoyo de financiación público, pues bueno, no es al 100%, nosotros también nos toca rascarnos el bolsillo, pero que el hecho de que sea gratis para la empresa receptora de la ayuda, del soporte, hace que esa primera barrera de decir, bueno, pues oye, es que voy a invertir en hidrógeno, pero no voy a ser capaz de valorizarlo, ya pues hace que haya muchas reticencias en el camino y probablemente si hubiera sido pues con un coste, pues probablemente pues no hubiera tenido éxito, ¿no? Y a partir de ahí, pues hay ya empresas involucradas. Ojalá algún día alguna de esas, que ya os doy por firmado que sí, la llamaréis aquí al podcast porque hay algún caso que pues lamentablemente son confidenciales, pero que van a dar la campanada. Sí, no, yo estoy convencido. Además, viendo los perfiles y diría que funciona en ambas direcciones, chicos. O sea, porque no es solo que las empresas vean lo que podrían hacer en el campo del hidrógeno, sino que gracias a esa colaboración que hicimos,
también nosotros veíamos muchas empresas que decíamos, oye, pero si tenéis ya todo desarrollado, es que no es ni siquiera que te tengas que parar a, por ejemplo, las de ciberseguridad que comentabais, no es que tengas que pararte a desarrollar cosas nuevas, es que es darle un lavado de cara a lo que ya tienes y vale para el mundo del hidrógeno, ¿no? Y yo creo que esa es la forma de hacerlo. Oye, pues pasando a hablar de otros proyectos, sobre todo cosas un poco más físicas o que se hayan desplegado ya, yo pienso en Castilla y León y lógicamente la planta que me viene a la mente hoy en día es la de Garray, la que tiene allí Redexis con Somacil. Yo no sé si vosotros tenéis mucha participación en ese proyecto o no, pero en caso de que sí, pienso que una de las actividades clave de las asociaciones, y vosotros lo habéis repetido varias veces durante esta entrevista, es la palabra aprendizaje y sobre todo después la transmisión, ¿no?, de ese aprendizaje al resto. ¿Ha sido el caso con esta planta? O sea, ¿habéis participado de algún modo y estáis aprovechando pues, esos conocimientos adquiridos para vuestro día a día, para difundirlos después? Bueno, totalmente. Yo creo que, a ver, voy a usar una frase que no es mía y el autor se va a ver situado, pero siempre dicen que en el hidrógeno hay las Big Four, ¿no? O sea, hay alguna planta operando en Barcelona, en Madrid, en Bilbao y en Soria, ¿no? Y esta es una de las Big Four. Bueno, es un electrolizador de 2,5 megavatios que es fruto de la colaboración público-privada. Somacil es el gestor de infraestructuras o el gestor de infraestructuras energéticas y de suelo de la Junta de Castilla y León. Redexis es un actor privado y esto permitió, o sea, esa colaboración público-privada permitió que hoy en día tengamos una planta de 2,5 megas completamente finalizada. ¿Y qué permitió también, y ahora cuando hablas de aprendizaje? Bueno, ingenierías de Castilla y León que han intervenido en el proyecto, constructoras de Castilla y León que han intervenido en el proyecto y sobre todo que tú vas a determinadas zonas de Castilla y León, hablas de hidrógeno y no pareces un bicho raro. O sea, en Soria la gente sabe que hay una planta, sabe para qué sirve el hidrógeno, es una planta pues con un tamaño relativamente pequeño, pero yo creo que es por donde se empiezan este tipo de proyectos. Es decir, ellos han vivido los retos que van a vivir los grandes proyectos de los que hablamos todos los días a pequeña escala, ¿no? La conexión eléctrica, ¿no? El tema del agua, el tema del consumo también, o sea, de dónde está ese consumidor, el tema del almacenamiento, el tema del transporte. Al final, los retos a menor o a mayor escala son los mismos y yo creo que es el camino. Yo creo que, bueno, pues nosotros en algunas de las presentaciones que hacemos y hace poquito estuvimos en Soria con ellos contando el proyecto, la gente cuando ve imágenes de qué es una planta de hidrógeno se va con una percepción completamente diferente a la que tienen ya prefijada antes. Incluso este proyecto muchas veces nos está sirviendo para obtener licencia social en los territorios. Es decir, muchas veces llegamos a los sitios, como os he dicho antes, trabajamos de forma proactiva y tratamos que donde va a haber un problema, pues tratar de adelantarnos e ir, pero a veces nos toca ser reactivos. Y es decir, hay un problema y oye, nosotros como garantes o defensores del sector llegamos allí. Y cuando la gente ve la planta dice, joder, es que me imaginaba otra cosa, me imaginaba grandes chimeneas, me imaginaba un humo gris saliendo por la chimenea y una antorcha ardiendo continuamente. Y esto, pues al final, ese aprendizaje en la faceta técnica, en la faceta comunicativa, en la faceta social, pues es fundamental. Eso, sobre todo, más allá del aprendizaje técnico, yo entro también un poco en la parte emocional, ¿no?, y de concienciación. Cuando vamos a enseñar en universidades, centros de FP, colegios, vamos a enseñarles, oye, mira, esto es una planta de hidrógeno, y les enseñamos un esquema, un dibujo, ¿no?, algo irreal de, pues aquí el aerogenerador se conecta al electrolizador y tal, y luego en la diapositiva siguiente les enseño una foto de Soria y les digo, pues mira, es que lo tienes aquí, y ya es real, ¿no?, que muchas veces nos pensamos, pues esto estará ¿dónde? Se piensan los jóvenes en Madrid, en Barcelona, y les dices, pues mira, Soria, ahí está, ¿no?, una de las pioneras, y aunque sea chiquitito, pues ya te digo, nos sirve para empezar. Creo que hay que empezar con proyectos pequeños y bueno, para nosotros es un orgullo poder enseñar que ya está ahí, ¿no? Y luego para la gente del sector también es una oportunidad para decirles que es posible. O sea, los que hemos trabajado construyendo proyectos, el primer día todos sabemos que nos parece un mundo, incluso pues en la elección de los proveedores, en la elección de los contratistas. El primer día no tienes más que una hoja en blanco y dices, venga, tengo que hacer lo que dice este proyecto. Cuando lo ves construido, cuando has visto que el vecino ha sido capaz de llevar a buen término un proyecto de este tipo, pues dices, bueno, pues ya no soy tan pionero y seguro que lo voy a tener un poquito más fácil que lo tuvo el primero. Entonces yo creo que es una buena noticia también para el sector y para combatir ese pesimismo que algunos tienen ahí arraigado en el corazoncito.
Sí, yo lo veo clave, ¿eh? Aún lo hablábamos ayer justo en la oficina de otro tema, del tema del biometano, que una chica nos comentaba allí que en su pueblo lo estaban promoviendo y que los vecinos, vamos, se pusieron patas arriba y decíamos, pero si allí la gente echa el estiércol en los purines, ¿no? En la finca al lado de casa, pero no puedes tener una planta de biometano a 2 kilómetros porque va a apestar, ¿no? Pues con todo esto es lo mismo y de hecho es uno de los grandes problemas que tenemos, ya no digo en el hidrógeno, sino en el sector renovable, que yo creo que ha habido muy poca concienciación y todo lo que podamos allanar, sobre todo desde las asociaciones, que quizás sea una de las labores más importantes que haya, pues va a ser clave. Oye, y pasando un poco ya de este tipo de proyectos más de producción hacia la parte de consumo, hablabais antes de un par de proyectos de movilidad. Yo creo que Castilla y León comparte muchos símiles, por ejemplo, con Galicia en esto, ¿no? De nosotros, al final, la movilidad de toda la parte de exportación hacia la península, hacia el resto de la península o hacia Europa, vamos, nosotros en Galicia camiones salen aquí muchísimos y yo creo que en Castilla y León los mismos o más, porque además gran parte de las empresas de transporte con las que nosotros hemos hablado en su momento eran de por ahí. ¿Qué hay pensado para la movilidad pesada con hidrógeno que se está haciendo? Bueno, pues mira, nosotros tenemos un proyecto muy ambicioso, ¿vale? De Valle de Hidrógeno, probablemente hablemos, pero nosotros en este proyecto ya tenemos inclusive pues las 2 primeras cabezas tractoras financiadas, ¿de acuerdo? Dos cabezas tractoras de pila de combustible que nos van a servir para ser pues esos 2 primeros proyectos o ese primer proyecto piloto para poder poner en la carretera el hidrógeno. Y tenemos un proyecto muy interesante donde pues, llevamos desde marzo trabajando para, pues donde tenemos ya la elección de proveedores, un mapa muy exhaustivo de qué proveedores son los que están en disposición de entregar cabezas tractoras, en qué horizonte temporal. Hemos analizado las 2 alternativas, no solo el motor de pila de combustible, sino también el motor de combustión. ¿De acuerdo? Los retos son diferentes, las calidades del hidrógeno son diferentes, pero en este sector sí que hay una parte también muy importante que hay que involucrar. Siempre hablamos del transportista, ¿de acuerdo? Pero el transportista es, y con todo el respeto, es un mero proveedor de servicios y también tenemos que ser capaces de sumar a la ecuación al generador de carga, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final si tú tienes un producto y estás afectado por la huella de carbono que ese producto vaya a tener al llegar al consumidor o porque tengas unos objetivos de descarbonización de tu flota o de tu producto, siempre estamos hablando de que el producto tiene que salir de la planta con el menor impacto medioambiental posible y a veces nos olvidamos del transporte. Entonces, pues estamos trabajando en esa línea, estamos trabajando también con la administración regional, a la que agradezco también el apoyo en ser capaces de financiar el gap que puede existir entre el combustible verde y el combustible que vienen utilizando actualmente. Y también nos da mucha penita que en el sector, pues sobre todo de los vehículos industriales, los vehículos de gran tamaño, pues el plan MOVES 3, esta última patita de las ayudas, pues ha quedado un poco fuera, ¿no? Y ha quedado un poco desdibujado. ¿Por qué? Y te voy a decir el kit de la cuestión. Porque fruto del trabajo de este proyecto hemos sido capaces de identificar que con una ayuda pública similar a la que ha venido habiendo en el MOVES 1 y en el MOVES 2, estaríamos en disposición prácticamente de llegar a precios de lo que vale un vehículo diésel. ¿De acuerdo? Entonces, pues esas 160, esos 190.000 euros que hablaban los MOVES 1 y MOVES 2 de subvención para el vehículo pesado, que en algunos casos se dedicaron al vehículo eléctrico, creo que con poco éxito, pues nos vendrían muy bien ahora al sector del hidrógeno. Y sobre todo también porque los fabricantes de vehículos pesados necesitan masa crítica. O sea, estamos pidiéndoles que mejoren sus precios, pero no podemos llegar con pedidos de 1 o de 2 unidades. O sea, bueno, ellos van a poder ponerse a la tarea cuando seamos capaces de pedirles flotas. ¿De acuerdo? Y os aseguro que los logísticos, y vamos, son gente que está muy involucrada en la tarea, igual que la gente de las estaciones de servicio, y son gente que está esperando a que lleguemos con las soluciones porque las necesitan. Sí, o sea, es relevante comentar eso, ¿no? De la masa crítica, porque un fabricante como Hyundai no te va a poner un camión sin poder prestar servicio técnico, por ejemplo. Entonces tienen que tener claro que va a haber, pues imagínate, 20 camiones a los cuales pues, poder darles un servicio técnico, tener una base desplegada cerca de esa ubicación de entrega, ¿no? de los vehículos. Y otra cosa que comentabas, que a mí también me parece muy interesante, es la parte del propio transportista, que además es un sector muy complicado porque hay una cosa que es el operador, como tú comentas,
y después está quién tiene el camión, que es quien lo paga. Y es un sector en el que hay muchísimo autónomo, que lógicamente no creo que haya que pensar ahora mismo en el autónomo, sino en empresas involucradas y demás para empezar a desplegar, ¿no?, estas soluciones. Pero que hay que entenderlo, ¿eh? Hay que entenderlo porque nosotros las cosas las vemos desde nuestra perspectiva, pero después entrar a un sector en el que los márgenes son tan ajustados que igual un camión, aunque a la larga te compense con el famoso TCO, el coste total de vida del activo, aunque luego te compense, si tienes que poner dinero por delante que no tienes, como un autónomo muchas veces, es complicado, ¿eh? Entonces, ir encontrando soluciones, es relevante porque yo creo sinceramente que una vez que empiecen a llegar las cabezas tractoras y demás, que pues en 2026, 2027 ya hay varios fabricantes, ya no solo de camiones, ¿no?, sino de autobuses de larga distancia y demás, que ya ahora sí que sí, por fin empezarán a producir en serie. En cuestión de años va a ser más rentable que el diésel, seguro. Pero claro, el modelo de negocio tiene que estar ahí. Si no, entre que volvemos a convencer, volvemos a vender, volvemos a desplegar, nos plantamos en 2035 prácticamente. Eso es, nos tenemos que poner en la tarea, y nosotros sí que es cierto que en nuestro proyecto lo que hicimos es sectorizar muy claro. No podemos pedirle descarbonizar la flota a ese autónomo. Hicimos un corte muy sencillo y buscamos empresas que tenían por encima de los 50 vehículos, ¿no? Ahora que está por ahí el borrador de la Red 3 de combustibles renovables para la movilidad, bueno, pues alguien que tiene 50 vehículos se tiene que poner en la tarea, ¿de acuerdo? El autónomo probablemente no. Y la verdad que nos han abierto las puertas. Los fabricantes de vehículos, yo he tenido la oportunidad de viajar hace menos de 2 meses a Francia y me sorprendía que había retrofitters con 40 cabezas tractoras en su taller, 40 cabezas tractoras con sus 40 órdenes de compra, con su pago por anticipo y esperando a salir a la calle. Pero entonces, eso es con combustión, ¿no? Eso tanto en el caso de combustión como en el caso de pila de combustible. Hay las dos combustible también, ya. Sí, Francia es un país que tiene una tradición importante en todo el tema del retrofit, en sus múltiples versiones, y la verdad que están bastante avanzados, y también pues el tema de las iniciativas que tuvieron y los proyectos europeos en el ámbito de los Juegos Olímpicos pues les permitió saltar de esas 2 o 3 unidades piloto, o poder probar esas 2 o 3 unidades piloto y dar el salto, digamos, a una fase precomercial. Pues saltando un poco de tema y volviendo a uno de los proyectos estrella que ha salido varias veces en este episodio, queremos comentar ahora sí que sí el Valle del Hidrógeno. El pasado mes de abril se presentó en Burgos este proyecto o esta iniciativa, con una inversión de cientos de millones de euros, creo que 400 millones de euros. ¿Qué significa este proyecto para la región? ¿Cómo estáis involucrados? ¿Qué es? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué se hará? Bueno, ¿cómo estamos involucrados? Es una pregunta muy importante y muy larga. Nos daría para 2 podcasts, pero bueno, os voy a contar. Esto nació en un grupo de trabajo de la asociación. Había un germen que era pues aquellas manifestaciones de interés del año 2020, donde pues se había identificado que había un determinado potencial y nos pusimos a la tarea. Y pues bueno, la verdad que tuvimos la colaboración de todos los socios. A día de hoy, pues bueno, el proyecto son 35 socios, 22 de ellos con sede o con base en Castilla y León, la mayoría de ellos socios nuestros. Y es un proyecto que lo que busca es desplegar un valle del hidrógeno piloto a escala real. Es decir, pues hay 5 proyectos de generación, hay 8 pilotos diferentes, pues algunos enfocados en esa movilidad pesada, que es de donde sale, por ejemplo, la financiación para esos 2 camiones de pila de combustible. Hay otro piloto que son los autobuses urbanos de Burgos. Hay proyectos, es un valle del hidrógeno de Castilla y León, no es un proyecto que se cierra a Burgos, está involucrado Soria, está involucrado lo que es el corredor Valladolid-Palencia-Burgos, porque es donde se concentra el 70% de la actividad industrial. Hay 2 grandes consumidores que al final, en un proyecto de este tipo, si quieres conseguir financiación o si quieres captar la atención de los socios, de tecnólogos y de generadores, pues tienes que ir con un potencial consumo de la mano. Entonces, pues bueno, la industria del amoníaco y la industria del metanol se alineó con nuestros objetivos, y lo que yo digo que es el éxito de este proyecto es pues que hemos sido capaces de desplegarlo allá donde no hay pues una refinería, ¿no? O sea, el consumidor más evidente que puede existir en hidrógeno
es una refinería o probablemente una planta de fertilizantes, pero nosotros fuimos capaces pues, de meter esa patita de transformación. ¿Por qué? Porque es en lo que creemos. Creemos que el hidrógeno es una oportunidad para industrializar o para dar una vuelta de tuerca a la industrialización de Castilla y León, y pues con esa patita de la producción del amoníaco y de la producción del metanol, y pues con esa patita también de la movilidad y de algún consumidor de hidrógeno a escala pequeña, pues hemos sido capaces de cerrar el círculo. Es un proyecto comandado por el Centro Tecnológico Cartif, al que también aprovecho para dar las gracias, porque la verdad que nosotros teníamos la visión, teníamos la capacidad de poner a los actores en común, pero vosotros sabéis mejor que nadie, cuando te sientas a escribir una propuesta, sí, las manos, cualquier cantidad de manos son pocas, ¿no? Entonces, pues contar con un equipazo como el que ellos tienen, pues nos permitió llegar a éxito. Y el otro gran éxito, ¿qué es? Pues que fuimos capaces de recabar los apoyos de todos los actores relevantes, yo creo que en el hidrógeno a nivel incluso nacional. Y cuando digo nacional, pues digo, aparte de nuestra Junta de Castilla y León, el Ente Regional de la Energía como socio, la Administración Nacional, es decir, el Ministerio, el caso de Enagas. Bueno, pues al final yo creo que es un proyecto donde todos llegamos a aprender y a trabajar, y donde nadie es más que nadie, ¿no? Porque al final también pues en estos proyectos es muy difícil que si hay 5 desarrolladores o 5 proyectos interesantes, pues ver esa lucha de egos. Y aquí la verdad que si lo vierais, bueno, lleva mucho trabajo aparejado, y ahora que estamos ya metidos en harina, pero la verdad que todo el mundo llega con predisposición al trabajo. Y esto pues nos está dando pie también a que pues, hay algunos proyectos que han sido capaces pues, de recabar ayudas en otras convocatorias. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. Bueno, y todo esto también está un poco relacionado con todo esto del Valle, de los proyectos de hidrógeno en Castilla y León. Supongo que con el potencial que tenéis en las energías renovables. Desde vuestra perspectiva, ¿es la razón por la que Castilla y León también es referente o tiene potencial para ser referente en el hidrógeno renovable? ¿Esta capacidad que tenéis de energías renovables? Bueno, yo creo que es una pata fundamental, pero vamos a volver siempre, ¿no?, a la rueda, ¿no?, del huevo y la gallina, y al tema del off-taker. Sí, llegará un momento en que cuando estén las infraestructuras, que yo también creo que son imprescindibles, ese va a ser uno de los grandes argumentos de peso, pero mientras construimos el ecosistema, lo que necesitamos y lo primero que se va a dar es esas plantas asociadas al consumidor, ahí, pues si no en el terreno de al lado, lo más cerquita posible, ¿de acuerdo? Porque sabemos que todavía pues, el transporte penaliza muchísimo. Y sobre todo yo creo que aquí hay otro punto también muy importante, y Carmen lo ha contado de refilón antes, y es la aceptación social. O sea, yo si hay algo de lo que me siento orgulloso aquí en Castilla y León es que tú vas a montar un proyecto renovable y la gente tiene predisposición. El beneficio, las zonas rurales, por ejemplo, que son las que acaban asumiendo este tipo de proyectos y acogiéndolos en su territorio, tienen predisposición a este tipo de proyectos. La gente, la sociedad lo conoce. Yo siempre cuento el caso de Burgos o de Valladolid, pero es que es muy raro que en Valladolid, por ejemplo, nadie conozca a alguien que trabaja en un centro tecnológico, y los centros tecnológicos de Valladolid y de Óptica Artif están trabajando en hidrógeno. Es muy difícil que en Burgos alguien no conozca a alguien que trabaja en Hyperbaric o a nosotros en la asociación. Entonces, ¿eso qué te permite? Eso te permite ver que hay un beneficio para ti mismo, y es que el hidrógeno es un proyecto social, o sea, es un proyecto de sociedad, y si la sociedad no quiere, no se va a dar. Permitidme añadir también la puntillita, ¿no?, que nosotros somos la Asociación Castellana y Leonesa del Hidrógeno, ¿no?, pero añadir y recalcar que tenemos socios que no son de Castilla y León, socios de Castilla y León que quieren salir, socios de fuera que quieren entrar, y al final pues nosotros queremos desplegar el hidrógeno en Castilla y León, en España, en Europa y en el mundo entero, ¿no? Entonces no somos solo Castilla y León, es el punto de colaborar y de sacar esto entre todos. Y pues si nos está escuchando alguien que no es de Castilla y León, pues que sepa que aunque lo llevemos en nuestro nombre y estemos aquí, pues estamos para todos, ¿no?, y para desplegar el sector. Muy bien. Yo ahora, cambiando ya de tercio por completo, sí quería sacar a colación la cuestión de obstáculos, ¿vale? Nosotros vemos muchas cosas diferentes, los obstáculos a medida que pasa el tiempo también van cambiando. Quizás uno de ellos pueda ser la regulación, ¿no? Que no terminamos de tener una regulación definitiva, clara
y que cuantifique tanto las demandas como las penalizaciones y demás, pero bueno, puede haber otras cosas como la financiación, el despliegue de infraestructuras. Desde la asociación y también en representación de los socios que tenéis, ¿dónde están las principales carencias que hay que ser capaces de superar en el corto plazo? Bueno, has tocado dos partes importantes, la regulación y la financiación, pero yo creo que en la punta de la pirámide hay que poner el despliegue de la demanda, ¿no? O sea, tenemos que ser capaces de desplegar la demanda. Nosotros desde ya con las manifestaciones de interés de Nagas en su momento, hicimos un mapeo muy exhaustivo de los consumos energéticos, porque pues, no nos olvidemos que no nos podemos tampoco cerrar la mente al hidrógeno. Hicimos un mapeo muy exhaustivo de qué consumían las 150 mayores empresas de Castilla y León, de cómo podía encajar el hidrógeno en cada una de ellas. Muchas de ellas no encajaba, pero en otras sí. Y el despliegue de la demanda es fundamental. El segundo punto yo creo que también es muy importante y es el escalado de la tecnología. Es decir, estamos pidiendo mejores precios, reducir el CAPEX de los proyectos, pero no lo podemos hacer a cambio de nada. Entonces, es decir, hay que desplegar proyectos pequeños, proyectos medianos, proyectos grandes. A veces perdemos un poco la visión de cuál tiene que ser el orden, pensamos más en los grandes que en los pequeños, pero necesitamos el escalado de la tecnología. Y hay una parte también muy importante, y yo creo que este mes de septiembre que salió publicado el tema de los mapas de capacidad de consumo, las infraestructuras son imprescindibles. Los hidroductos lo tenemos todos clarísimos que van a ser necesarios, pero tenemos un horizonte temporal clarísimo al que nos va a costar llegar. Pero la infraestructura eléctrica la necesitamos. Y vamos a ser muy sinceros, esto es un proyecto que se basa en las energías renovables, pero en las energías renovables off-grid y on-grid. Es decir, nadie te va a garantizar 5.000, 6.000, 7.000 horas si no estás conectado a la red. Y la verdad, pues si ves, en el caso de Castilla y León sobre todo, pues creo que excepto Segovia, esto es un desierto de lo que vienen siendo capacidades de red, y creo que es algo que lo puedo extrapolar a prácticamente cualquier zona de España. En Segovia sí que Entonces, hay. en Segovia es uno de los poquitos sitios donde, si veis el mapa que ha salido por ahí publicado, creo que es yo de los que tengo así en el entorno, es de los que no sale en rojo, ¿vale? Porque sabéis que hay algunas provincias, entre ellas, pues Burgos, por ejemplo, que tienen el 100% de la capacidad copada, pero a lo que voy es que necesitamos infraestructuras. Y esto también me sirve, Bryce, para hacer un llamamiento. Empresas que busquéis capacidad de la red, en Segovia la hay. Así que estamos a 1 horita y media de Madrid, el cochinillo es espectacular, así que por favor no dejéis de visitar Segovia, que además hay un gran fabricante de electrolizadores con tecnología nacional, H2 Green, que también del que me siento orgulloso de tener en mi comunidad. No, pues bueno, volviendo un poco a las infraestructuras, es súper necesario. La regulación, pues ahora que estamos viendo esos borradores de, pues, por ejemplo, de la Red 3 y demás, estamos tardando muchísimo en transponer las normas a los diferentes ecosistemas. Y mira que en la parte de financiación que dices, yo creo que hay un apetito inversor. O sea, nosotros, por ese contacto que tenemos, de acuerdo, que tenemos algún socio que son fondos de inversión, por ese contacto que tenemos en el día a día también con entidades financieras tradicionales, pues quizá el sector del hidrógeno no es un sector lo suficiente maduro para el tipo de financiación tradicional. Estoy completamente de acuerdo. Pero vamos, los fondos están ávidos de invertir, y esta ralentización o cuando el sector se ralentiza, esto va muy en contra de los intereses de estos fondos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros no somos capaces de darle la celeridad que ellos buscan, esas inversiones se van a ir a otro lado. Entonces yo creo que tenemos que ponernos todos un poco a la tarea. Y yo echo de menos también pues algún tipo de incentivo al consumo y algún tipo de iniciativa macro. En algún momento se habló, pues, por ejemplo, la eliminación de los peajes para los consumidores que consumieran de la red, ¿de acuerdo? Yo creo que no puede ser todo tan drástico, tan blanco ni tan negro, pero sí que podría ayudar a facilitar determinados proyectos. ¿Por qué? Porque es que además en España tenemos un problema de consumo eléctrico, ¿de acuerdo? Yo creo que hay una correlación muy interesante entre lo que es consumo eléctrico y desarrollo industrial, y no nos olvidemos que en los últimos 15 años solo hemos hecho perder capacidad industrial. Entonces, apostémosle a esto, apostémosle a muchas otras cosas también, porque creo que eso es un poco lo que nos va a dar pues ese despliegue de la demanda, esas oportunidades comerciales, etcétera. Sí, yo sumaría los servicios de ajuste. O sea, que además creo que está muy relacionado con el despliegue
electrolizadores, ¿no? Al final una carga variable, una carga que te permite darle flexibilidad a la red eléctrica, que estemos tan penalizados como otras que no permiten esta adaptación, no me parece. Eso es. Da mucha pena, ¿no?, que cuando haces esas comparativas entre el coste de la energía, pues España, Francia, Alemania, pues da mucha pena, ¿no?, que seamos el país que más barato vierte y el país que más caro consume. Y si esto lo traduces a esos grandes consumidores industriales, pues joder, es una pérdida de competitividad más que evidente. Exactamente. Vale, pues yo ya tengo una pregunta más y termino por mi parte, que es, hemos hablado un poco de cómo acercar el hidrógeno a empresas, brevemente a pues, estudiantes, por ejemplo, y demás, pero sí que, bueno, todos los que os seguimos y formamos parte de la asociación, nos llega también muchas otras noticias, ¿no?, de iniciativas que hacéis para centraros mucho en la sociedad, eso que comentábamos antes, y también en los más jóvenes. Entonces, a mí me parecen iniciativas muy bonitas y de mucha importancia, y sí que me gustaría preguntaros, ¿no?, por ellas para que quede constancia aquí y que todos nuestros oyentes lo puedan también, las puedan conocer. Pues mira, os cuento un poco las iniciativas que tenemos y la verdad es que me emocionan. Yo personalmente estoy súper comprometida con los jóvenes, soy castellano-leonesa, soy joven, soy científica del hidrógeno y bueno, pues si me callo me muero. Entonces, pues bueno, tenemos varias iniciativas para sacarlo a la calle y que la gente lo vea, ¿no? Como decía Javier, el hidrógeno es para la sociedad y bueno, la gente no sabe ni lo que es. Entonces, lo primero que hacemos es enseñarlo. Organizamos jornadas y eventos desde colegios. El año pasado, con un proyecto de la Junta, empezamos en sexto de primaria con los niños jovencitos. Pues llevábamos kits para que ellos montaran sus circuitos eléctricos. Fuimos también a bachillerato, a institutos, ¿no?, a contarles a los jóvenes las oportunidades que tienen para desarrollarse en su comunidad. Al final, en H2 Steel hemos creado el primer portal de empleo del hidrógeno en Castilla y León, en el que todos los lunes subimos nuevas ofertas de empleo relacionadas con el hidrógeno y las energías en Castilla y León. O sea, os invito a mirarlo. Tenemos también un buzón de currículums en los que pues, intentamos conectar a esos jóvenes con las empresas que están buscando profesionales en el sector. Este año tenemos proyectos para ir a centros de FP y a universidades y tratamos sobre todo de hacer las sesiones lo más transgresoras y digitales que podemos. Este año hemos comprado gafas de realidad virtual, por ejemplo, para que los jóvenes puedan ponérselas y visitar una planta de hidrógeno desde dentro, por ejemplo. Hemos traído a Burgos, bueno, y a Castilla y León bicicletas de hidrógeno, ¿no?, de las primeras que hay en España y en Europa para que la ciudadanía se pueda montar. De hecho, en la Semana de la Movilidad de Burgos hemos permitido que se monten todos los que quieran, ¿no?, y que tengan la oportunidad de ver cómo en una botellita se puede almacenar hidrógeno a través de hidruros metálicos, ¿no?, que lo toquen con sus manos, que vean cómo se genera con agua, ¿no?, y que puedan ver cómo les impulsa, ¿no?, que existe y que está ahí. A nivel personal, por ejemplo, el máster en tecnologías del hidrógeno de la Universidad de Burgos, que estamos este año con la tercera edición, con la que colabora la asociación y con la que colabora Atlanti también impartiendo docencia. El año pasado yo hice un proyecto que se llamaba Hello Hydrogen y dediqué mi trabajo de fin de máster exclusivamente a la divulgación de hidrógeno, creando pues, un curso de divulgación en el que yo cuento qué es el hidrógeno en toda la cadena de valor en Amautas. Y para que os hagáis una idea de hasta qué punto estamos tratando de llevárselo a la gente, deciros que lo llevamos desde 10 años a 95, y cuando hablo de 95 me encanta contar esta anécdota porque, bueno, yo estoy muy concienciada también con la población mayor y cuando hablo de la población mayor hablo de 80 años para arriba, así que, bueno, aquí en Burgos decidí ir a una residencia de ancianos que la directora se creía que estaba loca cuando yo le pedía, por favor, que me dejase entrar a contarles de Igual química. no salías de ahí, de Carmen. Pero bueno, allí me planté y allí les puse a generar hidrógeno y desde luego es que salió genial y sentía pues que ellos han puesto las bases un poco de
la energía en nuestro país y tienen derecho de saber qué se está haciendo, de estar a la vanguardia. Y pues bueno, me quedo con comentarios que me decían, bueno, mira, esto no se me olvidará en la vida, ¿no? Esto vale más que muchas otras de las acciones que hacemos. Así que tratamos, como siempre, de comunicar, sobre todo con rigor científico. Como os he dicho, somos técnicos y al final esto es un tema que, bueno, que no deja, está mucho en la prensa, está mucho en la tele y pues muchas veces la información que se da no es muy ajustada o por lo menos actualizada. Así que tratamos de dar la información desde la ciencia, ¿no? De manera imparcial y totalmente objetiva, y luchamos contra esa desinformación, ¿no? Y tratamos de que la gente sepa qué narices es el hidrógeno, si es peligroso, si no es peligroso y en qué les va a repercutir a ellos en su vida. Pues qué bien. Pues chicos, ya para cerrar, última pregunta que os lanzamos, ya llevamos cerca de una horita de podcast, es ¿qué mensaje queréis lanzar a empresas, instituciones, jóvenes, no tan jóvenes, que aún dudan si apostar o no por el hidrógeno en Castilla y León? Bueno, pues yo creo que esto se resume en una frase, ¿no? Y hay mucho que ganar y poco que perder. Yo creo que estamos en un momento de incertidumbre y lo que no podemos hacer es correr el riesgo de que el sector cumpla finalmente sus metas y que nos hayamos quedado fuera. Yo creo que esto no va de apostar por el hidrógeno, esto va por diversificar, ¿no? El hidrógeno, si es que viene a desplazar a alguien, viene a desplazar a los combustibles fósiles. Y tenemos una matriz energética, yo siempre me canso de repetir esto, 20% renovable o electricidad renovable, 80% origen fósil, gas natural y derivados del petróleo principalmente. Y lo que tenemos que hacer, el hidrógeno, es ir robando cuota de mercado a esos combustibles fósiles. Y por el camino la electricidad irá creciendo, aparecerán las baterías, aquí caben muchos centros de datos, pero es que no podemos trabajar en una única línea porque si no vamos a correr el riesgo de equivocarnos. Entonces hay que trabajar en muchas líneas. Nosotros estamos aquí para dar ese soporte. En la línea del hidrógeno habrá y hay otros que trabajan por otras líneas y no podemos correr el riesgo de quedarnos fuera de ninguna oportunidad, ya sea esta o cualquier otra. Mi mensaje para los jóvenes, que quiero que sepan que, bueno, que en Castilla y León se vive muy bien, que hay calidad de vida y proyectos de vida, que hay mucho nivel y mucha ciencia y que muchas veces yo como primera persona digo que nos ponemos a buscar fuera sin conocer lo que hay dentro. Quiero que los jóvenes tengan la oportunidad de desarrollarse aquí en su tierra, en su comunidad y fomentar sus capacidades sin necesidad de irse pues, a las grandes ciudades, ¿no? Y que muchas veces acaban la carrera y dicen, pues bueno, me marcho a ciudades grandes sin saber que tienen multinacionales a la puerta de su casa y tienen oportunidades de ser internacionales desde aquí. Así que les lanzaría que viesen nuestro portal de empleo, que viesen las oportunidades que nacen y que están ahí, que muchas veces nos comentan las empresas que les faltan profesionales para cubrir sus puestos de trabajo en el sector y que nosotros estamos encantados de ayudarles. Que por favor, comunicación@h2cil.com, que nos hablen, que con toda naturalidad estamos aquí para ayudar a la sociedad y para ayudar al sector. Así que estamos abiertos a todo el mundo e invitamos a colaborar desde luego. Pues ahí queda ese mensaje, chicos. Un placer teneros aquí. A ver si nos vemos prontito y volvéis al podcast y nos contáis todos los avances y todos los desarrollos que se han hecho en Castilla y León en los próximos meses, que seguro que son muchísimos. Nada, gracias a vosotros, de verdad, y felicitaros nuevamente porque hacéis un trabajazo súper necesario. El placer es nuestro, chicos, de verdad. Muchas gracias por contar con nosotros. Gracias, chicos. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Y hasta aquí ha llegado el capítulo de hoy, en el que hemos tenido la suerte de contar con Javier y Carmen. Agradecemos que hayan estado aquí con nosotros, de la Asociación Castellano-Leonesa del Hidrógeno. Esperemos que os haya gustado y que nos acompañéis durante los próximos episodios, ya que es mucho lo que tenemos y queremos contar. Dadle a like y suscribiros para ayudar a que este podcast crezca. Todas vuestras valoraciones serán bien recibidas en el correo elpodcastdelhidrógeno@gmail.com o en los comentarios de las principales plataformas. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.